Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a las tardes positivas. Como siempre, les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad. Lo que es tendencia e innovación, lo mejor en belleza, cultura y educación. Primicias, noticias, conciencia ambiental, salud, gastronomía y cuidado personal. Conversaciones con técnicos profesionales, líderes de opinión y comunicación. Sabiduría, cultura e diversión. Encuentra aquí una solución. ¿Quieres mantener tu negocio impecable, seguro y con un aroma tropical irresistible? Entonces conoce el kit de limpieza profunda de Pura Vida RL. Un kit completo pensado para centros de belleza, barberías, estéticas y salones de uñas, donde la higiene es parte de la experiencia. Trae jabón líquido, desinfectante grado hospitalario, ecocloro y antibacterial, todos elaborados con fórmulas efectivas, biodegradables y amigables con tu espacio de trabajo. Desinfecta, limpia y aromatiza con un solo kit. Y mantén tus áreas siempre frescas, seguras y listas para recibir a tus clientes. Pedilo hoy mismo con Pura Vida RL, porque la limpieza también puede oler a bienestar. Membresía Educacional FECOPROVE, el programa que impulsa la excelencia de su academia. Con esta membresía, su academia obtiene una doble certificación que marca la diferencia. Primero, el distintivo RAE, Reconocimiento Académico Educacional, que acredita a tu academia como miembro FECOPROVE y símbolo de garantía y confianza ante estudiantes y aliados. Y segundo, la certificación REC, Referente de Educación Confiable, otorgada bajo la norma FECOPROVE, que valida la calidad y solidez de tus programas formativos. Además incluye el acceso al curso Formación para Educadores en Belleza y Afines, un programa diseñado para fortalecer la práctica docente y la actualización pedagógica. Dele a sus estudiantes el respaldo que merecen. Educación con calidad y confianza. Contáctenos hoy mismo. Encuentra aquí una solución. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas. Muy felices con su compañía, el programa empieza ya. De su revista Esencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio de Tardes Positivas de Revista Esencia. Como todos los días a las 4 de la tarde tenemos invitados especiales, tenemos temas de fondo y principalmente la intención de llevarles información que les permita tomar decisiones en sus proyectos, en sus empresas, en sus vidas personales. Y hoy más que nunca, porque estamos en un proceso histórico para el país. En un momento que tenemos que tomar decisiones, porque el próximo 1 de febrero tenemos elecciones presidenciales. Mi nombre es Antonio Quiroz, estaré acompañándoles esta tarde y estoy acompañado por el señor Rafael Saures, presidente de la Cámara Costarricense de Pymes. Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad, Antonio. Qué bueno que es este programa y de verdad que los felicitamos. Y es importante porque no solamente la representación de la Cámara presente acá en este espacio de la revista Esencia, sino que también somos miembros de la Cámara, somos una pymes y para nosotros es importante la unión y llevarles estos contactos, estos comunicados directamente con el señor presidente. Tenemos también hoy a don José Fabio Ramírez, quien es abogado y politólogo. Muy buenas tardes, un gusto que me haya permitido estar con usted y con don Rafa y con su audiencia. Bueno, vamos a tener acá un rato para compartir, para conversar de temas que son importantes para nosotros, que antes del programa estuvimos hablando de algunos que nos parecen muy interesante y que podría dar espacio para otros programas futuros, pero principalmente para llevarles a ustedes información para que tomen decisiones importantes. Número 1, decir vamos a ir a votar. Y número 2, decir cuál es el candidato, cuál es la tendencia de mi preferencia según el análisis que podamos hacer de los contenidos de sus programas de trabajo. Así es, ¿qué le parece, José, si empezamos hablando de qué es democracia? ¿Qué es democracia? Es una forma de liderar, de gobernar un país. Dentro del mundo, digamos, de las ideas políticas existen muchas
Una de ellas es la democracia e implica el gobierno del pueblo a través de votaciones, implica, digamos, la adhesión a una forma de gobernar en la cual cedemos parte de nuestras libertades para que el conjunto pueda realizarlas. Dentro de esas, por ejemplo, la administración de justicia, por ejemplo, la emisión de leyes y la seguridad principalmente. Depende de la tendencia política que esté gobernando, pues pensará en más libertad o pensará en más igualdad como formas de gobernar. Los que piensan más en igualdad normalmente se les denomina de izquierda y tienen pensamiento donde la riqueza se tiene que distribuir más de forma equitativa. Los que piensan más en libertad piensan que pues cada quien se gana su sustento y simplemente cedemos aquella parte necesaria que no podemos hacer por nuestra propia mano, como por ejemplo la justicia, como por ejemplo la seguridad, la emisión de leyes, etcétera, algunas cosas como esas. Rafa, 205 años de democracia y vida republicana. ¿Qué significa realmente? Y cómo nosotros en la actualidad debemos tomar de referencia esa experiencia, ese compromiso para continuar disfrutando de estas condiciones que nos da una vida democrática. Yo creo que es una bendición tener 205 años de democracia y es una joya que debemos cuidar y es el llamado a ser una de las democracias más antiguas, más longevas de Latinoamérica y del mundo. Creo que tenemos una gran responsabilidad, que además es algo que he reflexionado con amigos y hemos conversado, que es interesante porque aún con esa cantidad de años que tenemos de demócratas, ¿no?, en el país, seguimos a veces siendo muy adolescentes en la toma de decisiones de quién queremos que nos gobierne. Entonces a veces nos dejamos llevar más por el hígado o nos dejamos llevar más por tendencias, ¿verdad? Como si estuviéramos comprando un producto, estuviéramos comprando nuestro futuro, más que haciendo conciencia de que estamos escogiendo nuestra forma de vida. Porque creo que el vivir en democracia, más allá de que quede ajeno o que quede algo como un sistema político así, creo que es un estilo de vida. Creo que al final de cuentas aplicamos democracia en todo. Aplicamos democracia cuando decidimos de qué sabor queremos la pizza en nuestra familia. Aplicamos democracia cuando decidimos dónde vamos a ir a darnos nuestras vacaciones. Aplicamos democracia con los diferentes... Al final de cuentas elegimos. Y creo que ese es el aprendizaje que hemos tenido en todo este tiempo, pero que sí los costarricenses yo creo que estamos llamados a tener una capacidad más crítica de decisión, no dejarnos llevar por a veces cosas tan superficiales. José, estamos así como en la recta final, porque ya enero es el mes clave, es el mes donde algunas de las tendencias empiezan a tomar más fuerza, donde vamos a empezar también a denotar el interés que tenemos de manera individual, y estamos con la incertidumbre, una ronda, 2 rondas. ¿Qué debemos conocer realmente de todo este proceso que está ocurriendo y cómo conocer e involucrarnos más activamente? Vamos a ver. En nuestro proceso de elección debemos valorar algunas cosas de forma objetiva. Para poder ejercer el poder, o el poder, digamos, que se ha estudiado profundamente, dice que tiene 2 pilares fundamentales. Un pilar es la elección popular, el acudir a las urnas y obtener una votación buena. Eso nos hace que tengamos un gobierno fuerte, un gobierno capaz de tomar decisiones, un gobierno del pueblo, como dice la democracia, ¿verdad? Donde el pueblo se sienta representado porque una buena mayoría escogió a ese gobernante. Y el otro es el conocimiento socialmente reconocido. ¿A qué se refiere eso? A que valoremos a esa persona que va a ejercer el gobierno como una persona valiosa en sus conocimientos. Si vemos, por ejemplo, el famoso caso de Bukele, es una persona a la cual se le atribuye un conocimiento de saber gobernar y la gente confía en su forma de saber gobernar. Más allá de que podamos estar o no de acuerdo con él, se le atribuye un conocimiento. O sea, se le tiene que no es ningún tonto en el conocimiento de la materia de lo que hace. Y así sucesivamente, cuando tenemos grandes líderes en la historia, se les atribuye un gran conocimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Esta persona que está de candidato en la vida mía, ¿lo contrataría para algo o definitivamente no lo contrataría
votaría para algo porque es un reputado médico, porque es un reputado administrador de empresas que ha demostrado ser exitoso, porque es un abogado prestigioso que ha logrado, demostrar que es eficaz y eficiente en lo que hace. Y esos candidatos que no los contrataríamos en la vida personal, ¿por qué lo vamos a poner a gobernar? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ese colectivo de personas entiende que esta persona no es un experto en la materia? ¿Por qué le voy a creer? ¿Por qué me voy a adherir a sus políticas públicas? ¿Por qué las voy a tomar como mías si realmente no lo considero una persona capaz de gobernar? Nuestro presidente actual, por ejemplo, se le respeta como economista y su trayectoria en la vida pues ha demostrado que tiene un conocimiento, más allá que pueda compartir su forma de gobernar o no, tiene eso, y por eso tiene este grado de popularidad todavía, porque tiene ese conocimiento socialmente reconocido y que fue elegido, ¿verdad? Le faltó tal vez más apoyo, pero bueno, ha tenido un muy buen apoyo popular en sus decisiones, porque de alguna manera como ciudadanos creemos al tener ese conocimiento. Rafa, elecciones presidenciales, elecciones para representantes en la Asamblea Legislativa y representante de la Cámara Pymes. Sabemos la importancia de las pymes en el país y ¿qué debemos hacer? No solamente para tener eco a nivel de Cámara y a nivel de representantes de empresas en el gobierno, sino también para que nuestra voz y las necesidades que nosotros representamos como sector puedan darle algún seguimiento o algún apoyo. La democracia, parte de lo que busca es que las decisiones puedan ser, como bien lo explicaba ahora don José Fabio, puedan ser colectivas, ¿no? O sea, ceder un poco de nuestra porción para tomar acuerdos en una forma colectiva, y algo muy importante, sin matarnos, ¿verdad? Sin matarnos, ¿verdad? Porque el tema del ser humano es que a veces somos tan territoriales, ¿verdad? Claro. Que decidimos lo mío y no me interesa lo tuyo y voy a imponer lo mío. Bueno, ahí nace la democracia, ¿no? Como una forma de pongámonos de acuerdo. Creo que a nivel empresarial, ¿verdad? Esto es así cuando tienes socios, ¿no? O sea, cuando tienes una junta directiva y tienes socios, tienes que ejercer la posibilidad de tomar decisiones cediendo una parte por el beneficio de la empresa. Y hay un líder, hay un presidente, entonces tiene un funcionamiento similar. Las juntas directivas, las sociedades anónimas tienen un funcionamiento similar a cómo funciona una municipalidad con su alcalde, sus regidores a nivel nacional, sus presidentes, diputados y tal. Entonces creo que es un ejercicio, como lo mencionaba ahora, es un estilo de vida, ¿no? O sea, el ser democrático nos ha llevado más a un estilo de vida. Y entonces la importancia es del ejercicio democrático de poder elegir bien a nuestros representantes, que a veces se ataca mucho a los diputados, ¿no? O sea, es que son malos, tal, no sé qué. Y hay que entender algo que nos puede doler mucho, y es que los diputados, los que escogimos, son un extracto, son una muestra de nuestra sociedad. Claro. Por ahí se escucha mucho: necesitamos eliminar tal partido político, tiene que irse, eso no sirve. Pero no es así, porque no fue que ellos se autoeligieron, o no fue que un grupo puso más. No, ellos representan, son el extracto de un grupo, y de una u otra forma son costarricenses, y también existen en nuestra vida diaria. Lo mismo que el presidente. Al final de cuentas hay una mayoría. Entonces el ejercicio democrático también nos lleva a entender que tenemos que aceptar lo que se elige, y el simple hecho de entender eso y saber cómo funciona, creo que nos da la posibilidad, Antonio y José y amigos y amigas, de poder hacer el ejercicio de tolerancia, ¿no? O sea, es un ejercicio que también ha hecho falta, ¿no? Porque vivimos una sociedad donde quizás por razones educativas, familiares, económicos, a veces se genera mucha tensión, no tenemos las herramientas emocionales, y a veces hace falta un poco más de tolerancia. Y creo que este es un punto donde podemos verlo a la hora de elegir quiénes van a estar ahí, de entender que el presidente que quede, los diputados que queden, son parte de lo que el costarricense es, ¿verdad? Y lo que hay en nuestro país. O sea, eso es nuestro extracto, es nuestra esencia, y creo que es importante el respeto de eso y vivir en tolerancia, ¿no? José Fabio,
Ahora hacías referencia al señor Bukele y de la importancia que tiene en su país en temas de gobernanza. ¿Qué debemos comprender en una relación de política nacional y política internacional? Principalmente porque ahora hablamos de globalización, vemos lo que sucede en otras latitudes, vemos condiciones que pueden afectar nuestra economía, pero más que ello, ¿cómo integrarnos nosotros en una economía que es global? Bien, con respecto a Bukele es todo un fenómeno y creo que la razón de ser de su popularidad o digamos de los tipos de gobiernos fuertes, dentro de eso tenemos a Donald Trump, tenemos a Bukele, tenemos al mismo presidente de Costa Rica, al de Argentina, todos con perfiles, y en Europa tenemos algunos otros más, tenemos a Putin con formas de ser bastante radicales y fuertes, y eso obedece al momento histórico en el que estamos pasando, donde se caracteriza por ser donde nos sentimos frágiles. ¿Qué pasa cuando nos sentimos frágiles como seres humanos? Buscamos a alguien que sea fuerte, digamos, que de alguna forma nos represente, nos apoye, nos ayude a tomar decisiones o decida por nosotros incluso. Eso es la explicación de por qué estas personas llegan. Dentro de ese entorno, yo creo que la política costarricense ha dejado de ver hacia otros horizontes, digamos, cómo se gobierna, qué está haciendo, digamos, aunque no me gusta la frase, los países de primer mundo, y cómo podemos desarrollar. Creo que a veces nos enfrascamos en discusiones muy locales y dejamos de ver el mundo y qué está haciendo, qué aciertos tienen y cómo podemos emular estos para superar. Costa Rica pensamos que es un país pequeño, pero vemos países muy pequeños en Europa que tienen una economía potentísima y que tienen una capacidad de creación. ¿Qué nos ha hecho falta? Emular de la economía internacional el cómo poder hacer productos más elaborados y no simplemente como nos hemos dedicado a vender materias primas. Me refiero, por ejemplo, al café. En 1820 se exportó café por primera vez y se exportó en sacos de guangoche. En 2026 se va a exportar la cosecha en los mismos sacos de guangoche para que, otros países más desarrollados lo industrialicen y sacan provecho de eso. Creo que ha hecho falta ver cómo esos países han logrado industrializarse y a no vender esas materias primas, digamos, en esa condición, sino productos más elaborados. Creo que nos hace falta superar en esa parte, ha hecho falta más apoyo estatal en eso y también iniciativa privada para dar un valor agregado a nuestras materias primas y dejar vender el banano en cajas, etcétera. O sea, creo que estamos muy primaria en nuestra economía y creo que debemos dar un pensamiento más global y ver qué están haciendo los países desarrollados bien para poderlo emular. Estamos hablando de globalización y estamos hablando de innovación en algunos momentos que hemos visto que son productos tradicionales. Pero además de ello, hablamos de conflictos, hablamos de condiciones que están afectando al mundo. ¿Qué incidencia directa tienen para nuestro país? Muchísimas incidencias, digamos. Hasta antes de la pandemia el pensamiento o las cosas se creían que eran como más lineales y tenían como efectos casi como en cadena de causa y efecto. En este momento es multifactorial y difícil de entender, y eso ha llevado a que la gente tenga esa incertidumbre, que es otra de las características de esta sociedad contemporánea. El mundo en general está teniendo un cambio tan grande como lo fue, por ejemplo, la Ilustración. Nos tocó a nosotros que vivir ese momento donde el mundo está cambiando a tal grado que es un cambio tan grande como de la Edad Media, ¿verdad?, en adelante. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en el conocimiento. De 1500 hasta 1972 se duplicó el conocimiento global. A hoy, en cada menos de 2 años se duplica el conocimiento global. Es tanto la información, el conocimiento, que nos nubla porque no tenemos a veces la capacidad de discriminar entre lo que son noticias falsas, entre lo que es verdadero, entre lo que menos conviene y no. Y eso mismo pasa en el campo político, en el campo de la economía, el campo de la empresa. Es un mundo complejo, es una de las características también de esta era. Un mundo complejo, no sabemos tan siquiera ni cómo se va a llamar esta era, si va a ser la era de la informática, la era del conocimiento. Es un cambio y lo estamos viviendo.
estamos tomando decisiones y eso nos tiene asustados como mundo. Vimos, por ejemplo, que creíamos que no las sabíamos todo, llegó la pandemia y nos dejó desnudos, ¿verdad? Como los países, las grandes naciones no tenían respuesta a eso. En nuestra vida cotidiana estamos llenos de esas situaciones de incertidumbre, y pues una buena elección de un representante de todos en el Poder Ejecutivo es fundamental. Creo que debemos salir a votar, expresar, como decía Rafa hace un momento, nuestra opinión a través de ese voto. Si bien no podemos leernos todos los planes de gobierno, y aún si lo leyéramos no sabemos si ese gobierno los va a cumplir, lo cierto es que tenemos como un cierto instinto que nos dice creo en esta persona o creo en la otra, o le quiero creer, como la canción de Luis Miguel, miénteme que necesito creerte, ¿verdad? Pero lo cierto es que tenemos que salir a votar. Rafa y José, por mi profesión en contabilidad y finanzas, hace unos meses tuve una invitación de unos colegas de Ecuador para que diera una ponencia con un tema súper interesante: preparación de estados financieros, preparación de informes contables en épocas de guerra. Y yo dije que sí. Y empecé a investigar, porque normalmente este tipo de proyectos y de trabajos llevan una investigación muy amplia, y principalmente nosotros directamente no nos vemos afectados por temas bélicos. Sin embargo, circunstancias como Rusia y Ucrania generan a nivel global una serie de condiciones, y empezamos a ver que hay una afectación económica para el país, principalmente porque el principal proveedor de hierro en Costa Rica es Ucrania. Eso yo no lo sabía. Pero me llamó mucho la atención también porque uno de los participantes decía que ellos tenían una empresa agrícola y que la semilla era importada de Ucrania. La empresa cerró. Entonces, hago referencia a esto porque sí es importante la decisión que vamos a tomar. Y sí es importante en todas las líneas de la economía, tomando en cuenta las pymes nuevamente. Claro. Y aquí quiero aprovechar a Rafa porque el rol de la Cámara debe ser muy importante en decisiones que se tomen a nivel político, pero también a nivel empresarial. Entonces, es importante que retomemos este tema y que les digamos a ellos: sí, tomen decisiones, no se queden en sus casas, vamos a votar, porque hay un compromiso, una responsabilidad, y podemos hablar de una necesidad también. Definitivamente, y creo que en esto es interesante, porque me voy a referir al tema que conversaba José Fabio, porque antes, ¿verdad? Antes de las redes sociales, de la globalización, de cómo se ha desarrollado en este tiempo, nos quedamos con los problemas nacionales y a partir de ahí elegíamos quién iba a ser el que los venía a resolver. Claro. Sin embargo, hay distorsiones, ¿no? Entonces, un Bukele que vino a resolver el problema de pandillas en El Salvador de una manera al estilo El Salvador, como lo dice él, es una solución para nosotros, el mundo, y ha sido una lucha que él ha tenido con las organizaciones de derechos humanos y todo eso. Él dice: yo resolví el problema para los salvadoreños. Sin embargo, esa solución se exporta a Costa Rica sin tener, se importa a Costa Rica, perdón, sin tener nosotros el problema que ellos tenían. ¿Cierto? Y así sucede con muchos temas. Se escucha ahora en varios círculos resolver los problemas económicos como lo hace Milei, pero sin que nosotros tengamos los problemas de inflación que tiene Argentina. Claro. Entonces, importamos soluciones, importamos temas, y a veces si no generamos la expectativa que tenemos el mismo problema cuando no es el caso. Tenemos otro tipo de problemas, por ejemplo a nivel de pymes, y otra idiosincrasia, y que quizás no le estamos prestando atención realmente a resolver los problemas que nosotros sí tenemos y que necesitamos resolver. Por ejemplo, el tema de la seguridad, claro que sí, hay un problema de hacinamiento carcelario. Claro. Pero va más allá, va por un tema de que, por ejemplo, delitos como el sicariato ni siquiera estaban tipificados en la ley. Entonces puedes hacer la cárcel más grande del mundo, que si no tienes una norma que te haga culpable del delito, ni siquiera te pueden culpar por eso. Entonces hay que empezar a buscar las soluciones que necesitamos
a nuestros problemas para poder dar solución. Pasa con las pymes. Las pymes tenemos muchos problemas. Y siempre lo digo, somos como el trapito de dominguear cada 4 años, ¿no? O sea, pasa y ya las pymes dejan de ser tan relevantes y volvemos a los mismos problemas de siempre. No sé cuánto llevamos con el problema, por ejemplo, de tramitología. Que para que puedas abrir una empresa necesitas ir a una municipalidad primero, luego al área de salud, luego volver a la municipalidad, luego ir a Hacienda, luego ir a la caja, y se te va todo un tour por las instituciones públicas para que puedas abrir y operar. Y mientras tanto, pagas un alquiler y pagas una planilla, y estás ahí esperando a producir. Claro, y es que los costos y los gastos continúan. No esperan. Y eso nos va a demorar no solamente la parte productiva, sino también empezar ya con ese proyecto que necesitamos que genere. Y cada vez son más barreras para poder hacer negocios. Cada vez hay más reglamentos, cada vez hay más requisitos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Ese sí es un problema nuestro. Entonces, aquí lo importante es ver cómo realmente le damos solución a eso. Y hay que entender que con tecnología se puede resolver, que vivimos tiempos de inteligencia artificial donde puedes articular todo el sistema para que mediante un par de horas puedas tener el acceso ya a un permiso, puedas llegar a abrir y que tu negocio pueda funcionar de una manera más rápida. Yo deseo agradecerles no solamente la presencia en este programa del día de hoy, sino la permanencia a través del tiempo, y que han hecho que Tardes Positivas sea un espacio importante para compartir opiniones, para continuar en crecimiento. Me he sentido sumamente honrado de tener la presencia del señor Rafael Saures, presidente de la Cámara Costarricense de Pymes, y don José Fabio Ramírez, abogado y politólogo. El mensaje es claro, el mensaje es directo, y lo que deseamos es llevarles una motivación para que ustedes tomen esta decisión el 1 de febrero de ir a emitir su voto, que sea pensado, que sea analizado, porque de ello depende el futuro de nuestro país. La democracia. Así es que, señores, muchísimas gracias y les esperamos en nuestra próxima transmisión. Muchos enseñan, pero pocos educan. Y solo algunos se recertifican con autoridad para transformar, inspirar y liderar. Si tu misión es formar, tu compromiso es recertificarte. Muy pronto, el sello internacional que respalda a los educadores que marcan historia. ¿Estás listo para pertenecer al estándar que lidera la educación en belleza? Solicita información hoy mismo. ¿Quieres mantener tu negocio impecable, seguro y con un aroma tropical irresistible? Entonces conoce el kit de limpieza profunda de Pura Vida RL. Un kit completo pensado para centros de belleza, barberías, estéticas y salones de uñas, donde la higiene es parte de la experiencia. Trae jabón líquido, desinfectante grado hospitalario, ecocloro y antibacterial, todos elaborados con fórmulas efectivas, biodegradables y amigables con tu espacio de trabajo. Desinfecta, limpia y aromatiza con un solo kit. Y mantén tus áreas siempre frescas, seguras y listas para recibir a tus clientes. Pedilo hoy mismo con Pura Vida RL, porque la limpieza también puede oler a bienestar. Membresía Educacional FECOPROVE, el programa que impulsa la excelencia de su academia. Con esta membresía, su academia obtiene una doble certificación que marca la diferencia. Primero, el distintivo RAE, Reconocimiento Académico Educacional, que acredita a tu academia como miembro FECOPROVE y símbolo de garantía y confianza ante estudiantes y aliados. Y segundo, la certificación REC, Referente de Educación Confiable, otorgada bajo la norma FECOPROVE, que valida la calidad y solidez de tus programas formativos. Además incluye el acceso al curso Formación para Educadores en Belleza y Afines, un programa diseñado para fortalecer la práctica docente y la actualización pedagógica. Dele a sus estudiantes el respaldo que merecen. Educación con calidad y confianza. Contáctenos hoy mismo. Revista Esencia, la actualidad de la belleza a tu alcance.